Bueno, muy bien. Entonces vamos con nuestra segunda sesión de esta clase de lo que se llama análisis de datos. Bueno, entonces en el ejercicio que vimos en la clase pasada, pues todo funciona muy chévere cuando las bases de datos son pequeñas. Pues esta base de datos tiene 650, realmente son muy poquitos los registros, ¿no? Pero explicábamos entonces cuando ya las bases de datos son grandes, ya no va a funcionar porque si cada una de estas bases de datos tiene por lo menos 200, 300, 400 mil registros, pues ya la cosa no cambia, ya la cosa cambia, perdón. Entonces, a raíz de eso, se inventaron un complemento que se llama Power Pivot, ¿no? El Power Pivot es un complemento de Excel que viene diseñado especialmente para trabajar bases de datos pequeñas, medianas, grandes, súper grandes, ya sean de Excel o de cualquier otra plataforma de bases de datos. O sea que puede venir una base de datos de Azure, puede venir una base de datos de SQL Server, puede venir una base de datos de Access, de cualquier otro programa. Yo las puedo integrar y subirlas aquí a la plataforma de Power BI. Power BI no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de funciones. O sea que, el Power Pivot. Power Pivot es un lenguaje de funciones donde también vamos a mirar la herramienta izquierda, derecha, concatenar, vamos a ver un buscar, ¿no? Todas las funciones que manejamos aquí en Excel la vamos a ver en Power Pivot. Entonces, para eso voy a cerrar ya este ejercicio y vamos a abrir un Excel en blanco, ¿sí? Nuevo. Entonces, en este Excel nuevo, ¿cómo se agrega este Power Pivot? Entonces, en un libro en blanco, lo que vamos a hacer, entonces, es aquí por inicio. Voy a activar un momentico aquí estas barras. Listo. Aquí por archivo, perdón, le vamos a decir opciones. Y vamos a irnos por aquí donde dice complementos. Archivo, opciones, complementos. Y por acá vamos a activar lo que dice complementos como. Y hacemos un clic en ir. Ok. Entonces ahí está Microsoft Power Pivot. Lo puedes puntear y le das a aceptar. Ay, Power Map, me emociona. PowerMath, lo que pasa es que yo no sé por qué este PowerMath no volvió a funcionar acá. Oh. Lo deshabilitaron, yo no sé. Ahorita lo ensayamos a ver si funciona. Listo. Déjelo activado también. Yo lo tenía aquí por archivo, opciones, complementos, como. Yo tengo activado el MAT, el Power Pivot. Y el Power BI, de hecho, también era una herramienta que se usaban antes, que era para hacer los dashboards, ¿no? Ok. El Power BI venía especialmente para hacer dashboard. El Pivot y el Map, pues que son para también hacer diseños de bases de datos. Bueno, ya te aparece aquí la pestaña, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer es a subir. O sea que cuando usted ya tiene una base de datos, usted lo que hace es subirla a Power Pivot. Pero yo siempre los proyectos los hago en un archivo independiente. O sea, yo no trabajo donde están las bases de datos. Yo abro un archivo en blanco y en este archivo en blanco, pues yo ya, de aquí en adelante, cuando yo abra Excel, pues siempre se me va a ver la pestaña de Power Pivot, ¿no? Entonces, cada vez que vayas a hacer un proyecto nuevo, pues abres un libro en Excel blanco y subes las bases de datos a Power Pivot, ¿no? Es importantísimo, decía ayer, que cuando vayas a crear un proyecto, los archivos pues ya los tengas ubicados, ¿no? En una carpeta, ya organizados, ¿no? Lo que vayas a trabajar, ¿no?
porque si no después, no, si usted después los mueve, pues se pierde el vínculo y pues hay que volver otra vez a conectarlos, pero pues eso es tiempo, no es demora. Entonces es importante que dejes los archivos de una vez en las carpetas donde vayas a trabajar, ¿sí? Bueno, una vez hecho aquí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Antes de subir a Power Pivot la información, sí es de carácter obligatorio organizar la información. En los archivos que te mandé ahí en el link, ahí hay una carpeta que dice Power Pivot. O sea que ya en Power Pivot no es como en Excel, que llegan en Excel para yo hacer un modelo relacional, las bases de datos tienen que estar en un mismo archivo. En Power Pivot ya no. En Power Pivot, pues como usted puede subir archivo de Excel o de cualquier otra plataforma de bases de datos, entonces ya aquí no es de carácter obligatorio que las bases de datos estén en un solo archivo como lo hicimos en el ejercicio de modelos relacionales en Excel. Entonces, yo lo que hice fue aquí, tengo los mismos archivos del ejercicio pasado, pero los tengo aparte. Ya tengo un archivo de asesores, un archivo de clientes. En esta de ingresos tengo las ventas y tengo los pagos. Y tengo los productos, pero son archivos diferentes. Es de carácter obligatorio hacer un prealistamiento de la base de datos antes de subirla a Power Pivot. ¿Qué es el prealistamiento? Pues es lo que le he venido nombrando desde que empezamos las clases. El prealistamiento, pues es que estas bases de datos no pueden tener títulos, no pueden tener totales de fila, no pueden tener totales de columna. Las columnas deben de estar estandarizadas, pues donde se den. Y fuera de eso, pues la columna que es normalizada, pues hay que revisar que no vayan a haber datos duplicados. En este caso, la tabla de asesores está normalizada por asesor, ¿no? Quiere decir que son códigos únicos, no se pueden repetir. La voy de una vez acondicionando con los nombres que voy a trabajar. Esto se llama ID asesor. Le cambiamos el nombre. Y por supuesto la convertimos a tabla. Control T. Le damos a aceptar. Y por diseño, entonces le decimos T asesores. Listo. Ya estuvo con el prealizamiento de esto. No pueden tener títulos. Si yo la fuera a subir a Power Query, ahí sí no importaba, pero en Power Pivot las bases de datos no pueden tener títulos porque si no, no las puede organizar. No te va a funcionar nada. Listo. Grabamos. Y así hacemos lo mismo con la base de datos de clientes. Le decimos control T. La convertimos a tabla y por diseño le decimos T clientes. Listo. Aquí le decimos ID. Esto sí, el nombre los puedo cambiar después, ¿no? Pero como ya pues no lo sabemos, entonces démosle de una vez el nombre. Pero los nombres sí pueden cambiarse después, ¿no? Listo. ID clientes, grabamos, cerramos. Hacemos lo mismo con ingresos. Pues uno en la medida que vaya trabajando, pues las va convirtiendo a tabla, ¿no? No es que obligatoriamente tenga que todas convertirlas a tabla. Está la de ingresos y en la de ingresos está residuos de caja y está ventas. Entonces, esta de residuo de caja se llama ID cliente, sí. Control T, son las mismas bases de datos que hicimos en la clase de ayer, la clase pasada. Solamente que ahorita están organizadas en forma diferente. Diseño y por aquí la llamo T caja.
¿TR caja? ¿Cómo? ¿TR caja? Sí. TR caja, de recibos de caja. Pues igual el nombre es cualquiera, ¿no? No importa. Cierro. Ya esto pues esta está normalizada es por el recibo de caja, ¿no? Por si necesitamos después cruzarla, pues sería con recibo de caja o se puede cruzar también con ID cliente. Bueno, grabo. Cierro. Ah, me faltó. Porque tenía que darle a la de ventas también. Es que ahí hay dos, ¿no? Ah, ok. Aquí está la de ventas, es la misma que trabajamos en la clase pasada. Control T. Aceptar. De ventas. Grabo. Sí. Cierro. Y la de productos. Bueno, ya están todas listas para subirlas a Power Pivot. Aquí le cambio ahí de producto. Se me trabó. Voy. Control T. Y la llamo T productos. En T productos pues está el costo unitario, además del nombre, ¿no? El costo unitario, la presentación, el costo unitario y está el precio de venta unitario. Sí. Listo, guardo. Cierro. Ahora sí estoy en el libro nuevo que hice. ¿Sí? Voy, que se me trabó Excel. Te sigo viendo. ¿Cómo? Se trabó Excel. Ah, no, pues ciérralo, tranquila. Ahora lo voy. Espérame. Ciérralo porque si no, pues, ¿qué me vas a estar viendo ahí? A ver, lo vuelvo a abrir. Listo. Entonces aquí solamente lo pasamos a tabla, ¿cierto? Y Después de que las convertí a tabla todas, de productos. Y ya no le cambiamos nada, ¿cierto? Costo unitario, y precio, le código, dije nada. y de producto, le cambié el nombre a... De productos, ya. Listo. Sí. Bueno, entonces ahora sí quedas en el libro de Excel en blanco que estamos, ¿sí? Listo. Bueno, esas bases de datos que están allá, las que acabamos de abrir y convertirlas a tablas, van a quedar conectadas en el momento en que usted las subas a Power Pivot, ¿sí? O sea que ellas quedan como con una especie de vínculo, ¿sí? O sea que lo que usted cambie en cualquiera de estas tablas, con un actualizar, pues se actualiza todo lo que usted haya hecho dependiendo de esas tablas. Sea que elimine, sea que modifique o sea que agregue nuevos registros. No se pueden es agregar columnas. Ok. En Power Pivot no, pero en Power BI sí. En Power Pivot no puedes agregar columnas. Puedes agregar son nuevos registros en las bases de datos. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a subirlas. Entonces aquí en este archivo
yo lo puedo grabar de una vez o así en blanco o cuando ya haya hecho algún diseño. Entonces vamos a grabarla después. Aquí en administrar, la primera vez es la primera vez, se demora un poquito, pero él ya abre ahí, ¿sí? Ya aquí, cuando yo ya entro a esta ventana, yo ya no tengo nada que ver con Excel. Ok. Por eso te decía que aquí es como juntos, pero no revueltos, ¿no? Cada uno es una plataforma independiente, pero el pivot depende de Excel para hacer los informes. Por eso es que vienen ahí como compadres, ¿no? Entonces, para subir las bases de datos aquí y que no se carguen en Excel, entonces usted las va a subir por aquí donde dice de otros orígenes. Y por acá abajo, pues ahí están todas las bases de datos con las que usted puede trabajar y subir información aquí. No importa que esté en Excel y que las bases de datos sean de otras plataformas de bases de datos. Ok. Para el ejemplo, pues normalmente, pues como estamos enfocados en Excel, entonces aquí usted dice que usted le va a subir a Power Pivot. Eso es lo maravilloso de esto, ¿no? Porque anteriormente integrar bases de datos, eso solo era para ingenieros de sistemas. ¿Ya? Integrar una base de datos de Excel con una de Access, con una de MySQL o con cualquier otro programa, eso es para un ingeniero. Pero hoy en día, gracias a esta plataforma, usted no necesita ser ingeniera de sistemas y puede integrar bases de datos de diferentes fuentes. Una maravilla. Entonces, pues en este caso, pues sí, todas son estándar porque son todas de Excel. Entonces, Ok. no tenemos ningún problema. Entonces le digo, de archivo de Excel, siguiente. Y aquí en examinar, pues busco donde estén mis bases de datos, ¿sí? Entonces yo voy a venir aquí al escritorio y aquí está tu carpeta. La carpeta se llama Power Pivot y ahí está asesores. Puedo subir en el orden que quiera, ¿no? Yo puedo venir y subir primero ventas, luego recibos de caja, luego la que quiera, o sea, ahí no importa el orden. Importa el orden en que consecutivamente pues vaya a presentar el informe. Si primero le piden un informe de clientes, pues subiría clientes. Y si le piden por pagos, pues subiría recibos de caja, ¿no? O sea, usted sube en el orden que necesite. Listo. Entonces aquí vamos, pues como las vamos a subir todas, entonces voy a decirle asesores, abrir. Listísimo. Bueno, entonces aquí le digo, no se le puede olvidar esto, usar primera fila como encabezado. Por Listo. eso es que las bases de datos no pueden tener títulos. Ok. Porque si usted no, el título es donde dice Sancochería Doña Lola S.A., ¿sí? Platos a la carta. Entonces, esos son los títulos. Eso lo tengo que quitar. Porque aquí, si no, él toma esos títulos como encabezados y nunca va a cuadrar una base de datos tabulada. Entonces, aquí le digo usar primera fila, le doy siguiente. Y aquí me dice que va a montar una de asesores. Este nombre, si quiere, también lo puedes cambiar aquí. Y le puede cambiar el nombre, si es necesario hacerlo. Pero de este cuadro, lo importante, algo que me parece muy chévere aquí es donde dice vista previa y filtros. En este, cuando usted le mandan una base de datos que no está depurada, o sea, que le mandan información de la que usted necesita más otra que a usted no le interesa, pues aquí es donde usted la quita, la puede descabezar aquí. Ok. Entonces, esto es maravilloso porque le quita ya una gran cantidad de trabajo, ¿no? Le ahorra un poco de tiempo. Entonces, usted seleccionaría las columnas que quiere, ¿no? Aquí arribita del 1, se activan todas o se desactivan todas, ¿no? Y empezarías a puntear solamente las columnas que necesitas. Listo. Entonces, pues como esto es muy chiquitico, pues son todas. Le digo finalizar y él empieza a subirla a Power Pivot. Yo he subido bases de datos de 2 millones de registros y se demora 13 segundos.
No. Te le digo cerrar y ya la tengo aquí en Power Pivot, ¿no? Bueno, ya vamos a mirar cómo se compone esta hoja. Ya es muy parecida a Excel, ¿no? Ahora vamos a subir la otra, lo mismo. De otros orígenes. Bajo aquí, archivo de Excel. Siguiente. Examinar. Clientes. Abrir. Usar primera fila como encabezado. Siguiente. Pues como voy a subir todas las columnas, no entro a visto previa, le digo finalizar. Cierro. Y ya tendría una segunda tabla. Si usted tuviera una tabla de SQL, pues la puede integrar aquí, ¿sí? O sea que usted aquí puede subir bases de datos de cualquier programa. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, subimos la otra. Cuando usted le aparece aquí F1 en lugar de I de clientes, aquí en la fila 0 que yo llamo, en esta fila 0, si le aparece F1, F2, F3, F4, F5, es porque se te olvidó o activar la que dice al comienzo, la primera fila tiene los encabezados, o la base de datos allá en la primera fila tiene algún problema. Entonces, por eso es que yo dejo las bases de datos bien pegadas, ¿no? Arriba. Pueden estar en cualquier fila, pero molestan menos cuando uno las deja todas en la fila 1, allá en Excel, ¿no? Ok. Bueno, listo. Entonces, subamos la otra de otros orígenes. Archivos de Excel, siguiente. Examinar. Voy a subir ingresos. Primera fila tiene encabezado, siguiente. Entonces subo ventas, esta que dice ventas peso, y recibos de caja pesos. Voy a subir las dos de una vez. Listo. Finalizar. Cierro. Ya están acá, ¿cierto? Muy bien. Y subamos la de productos. Qué maravilla. Entonces ya tienes todas las bases de datos integradas en un solo proyecto. Ahí están, ¿sí? Cada una de ellas. Es parecido a Excel, pero no es Excel, ¿no? Viene la misma cinta de opciones. Esto se puede ocultar por aquí con doble clic o con clic vuelve y la abre aquí en el menú de inicio, ¿no? O en cualquiera de los menús. Podés ampliar las columnas como en Excel, ¿no? Tiene el mismo funcionamiento de Excel, pero no es Excel, ¿no? Bueno, cuando usted está en Power Pivot, usted tiene que interactuar entre Power Pivot y Excel porque estás trabajando en dos plataformas. Una forma, pues, es venir aquí a la barra de tareas, aquí y aquí. Estoy dentro del mismo proyecto, pero estoy en Excel. Ok. Si vengo y me cambio, estoy en el mismo proyecto, pero estoy en Power Pivot. Ok. Voy a ir un momento a Excel. ¿Qué hay en Excel? Excel no tiene nada. Excel está vacío, no tiene ninguna base de datos, no tiene ninguna carga de nada. Yo puedo grabar, en el momento en que grabe, graba lo que hay en Excel y lo que hay en Power Pivot, porque los dos forman un solo proyecto. Entonces le digo archivo guardar, voy a grabar, examinar, y pues voy a grabar aquí en el escritorio donde tengo la carpeta tuya.
y la voy a grabar donde dice Power Pivot. Voy a llamar este proyecto, llamémosle Infoventas. El nombre también es cualquiera el que le quieras poner. Él lo graba con formato XLSX, perdón. Ok. O sea, de un archivo normal de Excel, ¿no? Guardo. Si yo cierro, yo después puedo abrir el proyecto nuevamente. Aquí está Infoventas. Cuando lo abran, pues efectivamente en Excel no hay nada. Pero es que las bases de datos las tengo subidas a Power Pivot. Le digo aquí Power Pivot, administrar. Y aquí es donde tengo el fuerte de las bases de datos, ¿no? Oh. Bueno, vamos a hacer el mismo informe que hicimos en la clase pasada. O sea, yo quiero saber de ventas, quiero saber de esta tabla de ventas, yo quiero saber por cliente cuántas unidades vendimos, cuántas unidades le vendimos a cada cliente. Es el mismo ejercicio que hicimos en la clase pasada, pero la diferencia es que las bases de datos están ahorita en Power Pivot. Entonces, igual, aquí tienes que manejar el mismo concepto. La tabla de ventas, pues no tiene todos los campos que yo necesito para presentar información. Entonces, yo necesito hacer una relación entre ventas y clientes a través de un campo en común que es el ID del cliente, ¿no? Yo lo llamé aquí ID clientes y aquí se llama, de hecho ni le cambié, bueno, entonces se lo puedo cambiar aquí, no importa. Yo puedo cambiar los encabezados de columna aquí. Lo que yo hago la recomendación es no cambiar los encabezados de columna en las fuentes de Excel. Ok. ¿Sí? Entonces aquí le doy botón derecho, le digo cambiar nombre de la columna y le voy a decir ID clientes. Entonces se maneja el mismo concepto, son bases de datos. Entonces voy a venir aquí por inicio. Entonces lo mismo, lo que hablábamos. ¿Por qué voy a relacionar? Voy a relacionar porque en ventas me falta el nombre del cliente para poder presentar el nombre del cliente con la cantidad. Tengo una tabla de clientes que es donde están los datos del cliente con su cédula, ¿no? Y estas cédulas que están aquí, pues son las cédulas que nosotros hemos colocado aquí para vender. Entonces, para relacionar, nos vamos a venir aquí por inicio y por aquí dice vista de diagrama. Y aquí están sus tablas. Entonces las voy a organizar un poquito, voy a poner ventas por aquí, voy a poner clientes por acá, voy a poner asesor. Siempre es importante acomodarlas para que no se vaya a ver cruces como tan feos, ¿no? Y los puedan interpretar. La de ventas, la de productos está bien al lado derecho. Voy a poner productos a este lado. Entonces, como puedes observar, la tabla de ventas le falta el nombre del cliente, que lo tengo aquí. Le falta el nombre del asesor, que lo tengo acá. Y me falta el nombre del producto, que lo tengo aquí. Pero para poder cruzar, tengo que relacionarlas. Ok. Entonces,
voy a relacionar, usted la coge aquí. Puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, no importa. Usted coge la puntica sin miedo, sin susto, sin que le tiemble la mano y con clic sostenido viene y la arrastra y la descarga aquí en el campo en común. Uy. Y le acaba de hacer una relación de 1 a varios, ¿no? 1 quiere decir que en la tabla clientes, por el ID cliente, hay cédulas únicas. Y en la tabla de ventas en ID clientes, pues la cédula puede estar repetida muchas veces. El asterisco, pues es símbolo de infinito, ¿no? Ok. Si su merced bella, preciosa, colocó mal la puntica y la descargó en otro campo, puede eliminar aquí con botón derecho y le dice eliminar la relación. Y si me queda ahí seleccionada como en dirección, yo como, no, porque si lo pongo, yo me selecciona los dos. Listo, Claro, ya. cuando usted se para ahí en la relación y le dice qué campos son los que están relacionados. Listo. Ahora, si usted quiere verla visualmente, pues ver una mejor visualización, entonces le hace doble clic a la línea y él le muestra las dos tablas, cómo están relacionadas, ¿sí viste? Listo. Ahí le hace un mejor mapa de lo que estás haciendo, ¿no? Bueno. Voy a relacionar de una vez también el ID del asesor con asesores. Con el ID de asesor de asesores. ID asesor con asesores. Con ID asesor. Con ID asesor. Sí, señora. Listo. Y el ID del producto. Aquí ya es mejor, ¿no? Porque ya se ve un mapa más visual, ¿cierto? Soy una champion. No cambié ID de producto. Puedes hacer la relación. ¿Se Hágala, no cambia después? importa. Puedes hacer la relación y te vas a inicio después y sales a vista de datos. Arregle la columna, cámbiale el nombre y le das a actualizar por inicio. En productos. Listo. Y vuelvo a dar. Listo. Todo solucionado. Si usted vuelve aquí a relaciones, pues ya le aparece bien, ¿no? Entonces ya viste que para cambiarme de relación al modo de datos, entonces aquí están los dos, ¿no? Vista de datos es cuando estoy en las bases de datos. Si vienes por inicio y le dice diagrama, vas donde están las tablas relacionadas, ¿no? Por inicio, puedo volver aquí a vista de datos. Para cambiar a Excel lo puedes hacer con Alt-Tab o simplemente vienes aquí estás en la plataforma de Power Pivot, pero si necesitas ir a Excel, te vas aquí y ahí quedas. Okay. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo informe. Nosotros, ¿cuál fue lo primero que hicimos? Le dijimos que nos quería que nos presentara un informe por cliente, las cantidades que le vendimos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como ya están relacionadas, entonces yo le puedo decir, ve a Excel, yo necesito que usted me haga un favor. Pregunta, ¿no relacionamos ninguna con recibos de caja? Ahorita vamos a hacer una. Okay. Ahorita vamos a hacer. Listo.
Bueno, entonces usted le dijo a Excel, le dijo, vea Excel, yo necesito que usted me haga el favor y me preste su tabla dinámica, que es que necesito hacer un resumen para saber por cliente cuántas cantidades hemos vendido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Excel? Le dice, bueno, listo, pues hágale, no hay ningún problema. Entonces, aquí en inicio, usted viene y le dice tabla dinámica. Listis. Si quiere, puede utilizar esta hoja. Le voy a decir que lo voy a hacer en esta hoja, o la hace en una hoja en blanco. Y me voy a ubicar aquí en A5. Entonces le voy a decir que voy a hacer un informe de una tabla dinámica a partir de la celda A5. Ok. Y él le baja todo el modelo. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que usted no tiene ninguna base de datos aquí, en Excel. ¿Dónde están las bases de datos? Están en la plataforma de Power Pivot. Es como si fuera una nube. Entonces usted aquí no tiene peso, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que tradicionalmente hacíamos nosotros? Entonces, ¿qué hicimos en la clase pasada? Entonces usted le dijo, yo quiero que de clientes, entonces cogiste el cliente, ¿cierto? Y de la tabla ventas, escojo la cantidad. Muy bien. Esto que acabo de hacer es lo que no voy a seguir haciendo. O sea, yo no puedo seguir trabajando con las columnas de valores, porque llego a lo mismo. O sea, si usted escoge esta columna, para él poder sacarlo de Bolaños Inés, tiene que venir a Power Pivot y empezar a recorrer dónde está la cédula de Bolaños Inés y él va sumando Bolaños Inés, o sea, haría una lectura secuencial. Entonces, lo que va a cambiar a partir de ahora, que es el concepto nuevo, yo no voy a seguir trabajando en las tablas dinámicas con las columnas numéricas, no voy a seguir trabajando directamente con la columna, en este caso cantidad. Para las columnas numéricas estoy hablando, porque es que a la final, pues las columnas numéricas son las que, bueno, y si yo voy a hacer un cálculo con una columna de texto, pues igual, no podría trabajar con la columna de texto. Yo bajé, quiero que quede claro algo aquí, yo bajé aquí, cuando yo bajé cliente aquí no hay ningún cálculo. Aquí simplemente lo que él hizo fue quitar los duplicados, ¿no? Y dejó registros únicos, ¿cierto? Pero no hay ningún cálculo. Es que el problema de lectura es cuando usted le dice a la tabla dinámica que haga un cálculo. Entonces, nosotros veníamos trabajando, cogiendo la columna, en este caso numérica, que es cantidad, y ya. Pero esto es lo que vamos a cambiar, porque lo que estoy explicando es que él, cuando yo coloco la columna, él va a Excel, él va a Power Pivot. Como está relacionado, él sabe cuál es la cédula de Bolaños Inés. Entonces vamos a mirar cuál es la cédula de Bolaños Inés. La cédula de Bolaños Inés tendría que bajar la cédula para mirar. La cédula de Bolaños Inés es 12-121-034. Bueno, entonces, esta cédula, cuando usted viene y le pone aquí la columna numérica, entonces él viene, se va a Power Pivot. Voy.
paréntesis, porque a mí no me aparecen, a mí me aparece el total, 51.239, pero en lugar de los nombres me aparece en blanco. ¿Cómo hago para seleccionar, para que me aparezca todo? ¿Algo le hundí? Tienes que haber hecho entonces seguro más la relación, revisémosla. Uh, Por inicio, ujú. relaciones, tiene que tener I de clientes con I de clientes. A ver. Y de... ¿Esto qué es? Ah, no, claramente. ¿Y cómo edito? La elimino normalito, ¿sí o qué? Sí, ahí la eliminas con botón derecho. Ay, mucha campeona, claro. Yo cojo I de clientes para I de clientes. Correcto. Listo. Él de una vez la arregla. Si yo voy a Excel, ya él debió habértelo arreglado. Sí, ¿Sí? arregladísima. Bueno, peluchito, sigamos. Esto, por eso es que la parte de las relaciones son importantes, lo que yo te decía, ¿no? De ahí depende todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, esto ya no lo voy a volver a hacer. O sea, clientes está bien porque él quitó los duplicados y pues me dejó registros únicos, ¿cierto? Bien. Entonces voy a quitar es cantidad, que es como tradicionalmente nosotros hacíamos la tabla dinámica. ¿Cómo se va a hacer ahorita? Entonces, volvamos a Power Pivot. Y nos vamos a ubicar en la tabla de ventas. Listo. Bueno, en la tabla de ventas, entonces yo me voy a parar. Esta hoja pues es muy parecida a la hoja de Excel, viene filas, ¿no? No trae A, B, C, D. Son los nombres de las columnas, ¿no? Las columnas se pueden eliminar con botón derecho, se pueden quitar, ¿no? Se puede eliminar columnas, se pueden ampliar como igualito como lo hacemos en Excel, ¿sí? También se pueden ocultar. Venga, me acuerdo aquí, ocultar. Sí, hide from client Sí, tools. hide es ocultar, sí, ok. Eso sí. Puedo eliminar también, aquí botón derecho, eliminar. Puedo cambiarle el nombre a la hoja. Todo lo mismo que usted hace en Excel. Lo único diferente aquí es que tiene una línea aquí, que esta se llama el área de cálculo, ¿no? Porque aquí es donde usted va a empezar a colocar algo que se llaman medidas. Las medidas es una fórmula que yo utilizo para calcular una columna numérica. Se llaman medidas. Lo que nosotros hacemos en Excel, súmeme ventas. Pues usted en Excel suma las ventas y ya, ¿no? Pues esa suma, pues no pasa nada. Pero si yo hago esa suma aquí, esa suma sí se llama una medida. Entonces yo lo que voy a decirles es que me sume toda la columna de cantidad. Entonces aquí es donde voy a empezar. Las medidas se trabajan con funciones DAX, D-A-X. Las funciones DAX son las mismas funciones que yo utilizo en Excel, sino que aquí se llaman funciones DAX. Están en inglés. Y con las funciones es que yo hago medidas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces yo le voy a decir aquí, igual, y le voy a decir que me sume. Entonces utilizo la primera función. Sum, porque es en inglés. Y lo mismo, muy parecido a Excel, te le digo igual sum. Pero ¿a qué me debo de acostumbrar? Porque aquí debo de manejar la tabla y la columna en la que yo voy a hacer el cálculo. Le voy a decir, súmeme de la tabla ventas y mire que él me filtra todo lo de la tabla ventas.
de la tabla ventas y aquí lo tengo, mire, cantidad. Yo le pude haber dicho directamente igual sum cantidad, pero yo recomiendo que siempre coloquen primero la tabla y la columna de esa tabla. Ok. Entonces, yo le voy a decir igual sum. La tabla que yo voy a calcular es donde estoy parado, o sea, la de ventas. Entonces le digo ventas y él me filtra, ¿no? Él me está mostrando todas estas tablas. Miren, asesores, me muestra la tabla de clientes, me muestra la tabla de productos, ¿sí? Todo porque pertenecen al modelo, pero me puedo equivocar porque qué tal que haya otra cantidad por allá en devoluciones y cojas la cantidad de devoluciones. Entonces, por eso es que yo recomiendo que nombren con siempre la tabla. Ahora, como esto crece, llega el momento dado en que usted se confunde, pero si usted trabaja así, tabla, columna. Entonces, cuando yo le digo tabla, columna, es como si yo le estuviera diciendo A5, ¿no? Algo así. Te le voy a decir, igual súmeme de la tabla ventas, necesito que me sume la cantidad. Si quiere, cierra paréntesis o le da enter como en Excel y él cierra. Y eso es lo que se llama una medida. Una medida es una fórmula que se utiliza para realizar un cálculo de una columna numérica o una columna de texto. Pues cualquiera de las dos, pero normalmente son numéricas, ¿no? Listo. Pero, ¿cuándo puedo hacer un cálculo con una columna de texto? Pues si la mando a contar, por ejemplo, cuénteme los de bodega principal, por ejemplo, yo puedo hacer una fórmula de esa. Bueno, entonces, como usted puede apreciar, él le colocó el nombre a esto, le dijo medida, ¿cierto? Medida 1 y colocó 51.239. Quiere decir que se vendieron 51.239 unidades. Pero pues para que no se llame medida 1, pues yo le puedo cambiar el nombre aquí. Entonces yo le voy a colocar, normalmente yo siempre las medidas las trabajo en mayúscula inicial y las columnas las trabajo en mayúsculas para diferenciarlas. Pero si a usted le gusta todo en mayúscula, todo en minúscula, como quiera. Entonces le voy a colocar aquí una medida que se llame total can de cantidad, total count. Le doy enter y ya tengo esa medida. Bueno, esta medida aquí, pues yo le puedo dar formato, le puedo decir que me la coloque en millares, ¿sí? Y también le puedo decir que me quite de los decimales. Una medida es una fórmula que se hace con las funciones que tiene Power Pivot, con las funciones DAX. Es un cálculo que yo realizo en una columna, ¿cierto? Para obtener un dato. Muy bien. Entonces, ahora que yo vaya a hacer la tabla dinámica para decirle por cliente cuántas cantidades se han vendido, entonces ya no voy a coger la columna cantidad, sino que voy a coger es la medida. Vamos otra vez a Excel. Entonces vengo aquí, vengo a Excel y estamos en el ejemplo. Bueno, entonces, me vine a hacer el informe, el mismo, pero entonces ahora necesito las cantidades. Las cantidades están en ventas, entonces hablo ventas. Pero en ventas ya no voy a trabajar con la columna cantidad porque esto ya tiene una medida. Aquí está, total cantidad, dice FX. Hago clic. Oh. Bueno, a manera de ejemplo, si yo coloco la cantidad, pues en este momento no hay gran diferencia, ¿no? Aquí estoy colocando la columna, que es la segunda, y en la primera coloqué la medida. La diferencia se va a ver es cuando haya volúmenes de datos.
En la medida en que su base de datos crezca, si usted trabaja con la columna, pues esto va a llegar el momento en que vuelve y se le convierte en otro Excel común y corriente porque se le va a quedar ahí pegado leyendo. Mientras que si usted lo diseña con medidas, la velocidad de lectura es mucho más rápida. Entonces voy a quitar esta segunda y ahí me queda el diseño. Listo. O sea que yo ya aquí simplemente puedo venir aquí, le digo control C y pego aquí. Y entonces quito clientes y pongo asesor. Copio esto, control C, control V, quito asesores y pongo productos. Oh, Es el mismo que hicimos en la clase pasada. sí. Oh, qué maravilloso. Bien, le puedo cambiar, arreglémosla, entonces esto se llaman clientes. Esto se llama total cantidad. Esto se llama asesores. Y este se llama total cantidad. Este se llama productos. Total cantidad. Le doy los nombres a las tablas. Opciones de tabla dinámica y entonces esta la llamo clientes. Lo mismo, estoy haciendo lo mismo de la clase pasada. La diferencia es que las bases de datos están en Power Pivot. Clientes cantidad. Asesores cantidad. Productos Listo. cantidad. Bello, bello. ¿Cómo estás? Súper. ¿Cómo la ves? Bien, ¿Cómo me viste ahí? bien. Bueno, Chévere. hagamos los mismos gráficos aquí. Pues pueden ser otros, pero es como por hacer el paralelo con lo que hicimos. Aquí hicimos fue una de barra, ¿cierto? Aquí es lo mismo. O sea, usted aquí está en Excel, puede hacer el top 5. Ya usted aquí está en Excel. Y yo haciéndolo manual, no joda. ¿Qué? El top 10. Y me acuerdo, vos que me acuerdo y me da como piedra. El segundo fue uno El segundo circular. fue uno circular, ¿cierto? Sí. Y luego uno de barritas paradas. Listo. Bueno, entonces resulta que ahora lo que voy a hacer aquí es un promedio. Necesito saber promedios. Entonces me vengo a Power Pivot y hago una medida. Medidas. Entonces llamemos esta medida medida zoom, ¿cierto?
Medida con la función sum. Listo. Ahora vamos a hacer otra medida con la función promedio. A ver ahí. Ok. Entonces hago lo mismo. Entonces la voy a llamar promedio, count. La voy a llamar count de cantidad. Dos puntos igual a la función average de la tabla ventas cantidad. Bueno, voy a cortarla aquí, control X, y la voy a subir aquí, control V. Le doy formato y le digo que sin decimales. Acabo de hacer otra medida. Voy a hacer otra medida, que la voy a llamar can ventas. Dos puntos igual a la función count de la tabla ventas cantidad. Ay, ¿qué le pasa? Ah, ya que no. Ya. Ventas. Voy a ponerla por aquí, la corto y la pego y aquí lo voy a llamar medida count. Y tengo tres medidas básicas, ¿no? Listo. ¿Sí? Con estas tres medidas voy a hacer los tres tableros aquí. Voy a cerrar aquí un momento. Entonces me paro aquí. Y Voy a hacerlo desde acá. Yo le digo, tabla dinámica. Tabla dinámica. En esta hoja de cálculo existente, aquí donde estoy parado, aceptar. ok. Y entonces muestro la lista de campos. Y entonces de ventas escojo la medida total cantidad. Copio y pego. Y cambio la medida en lugar de total cantidad, promedio. Pego acá. Y cambio la medida en lugar de cantidad de ventas. Cantidad de ventas. Listo. Las arregla, le pone color, ¿no? Todo lo que usted ya sabe hacer aquí. ¿Sí? Esta les puedo también poner nombre, por supuesto. Opciones de tabla dinámica. Entonces le digo aquí total cantidad. Derecho, opciones de tabla dinámica. Entonces le digo prome cantidad.
Y aquí le digo cantidad ventas. Y ya está lista para usted armar el dashboard, ¿no? Que fue el mismo que hicimos en la clase pasada. Oh. Entonces, eso lo voy a llamar análisis cantidad. Voy a insertar una hoja que la voy a llamar dashboard cantidad. Este se lo dejo de tarea para que usted lo haga. Yo voy a hacer ahorita otro. Listo. Bueno, entonces resulta que necesito hacer una implementación nueva. Voy a volver a Pivot. Ah, bueno, hagamos un ejemplo. Si usted hace un cambio en cualquier cambio que usted haga en Power Pivot, cualquier cambio que usted haga en las bases de datos de Excel, simplemente usted se viene aquí a Power Pivot, le dice actualizar, él se va hasta allá, hasta donde están las tablas y él vuelve a recargar. ¿Sí ves? Ok. Cualquier cambio que usted haya hecho. Bien. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros anteriormente? Cogíamos esta y le decíamos sume, ¿cierto? Cogíamos esta y le decíamos promedio. Cogíamos esta y le decíamos cuenta. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo hacíamos eso? Pues nosotros lo que hacíamos era coger la columna aquí es la columna que hice. Me salí. Paso. Paso a esto. Bueno, ahí se me ha borrado algunas cosas segurosas, pues pucha, sí, se me borró. No sé qué hice, me ¿Qué salí, pasó el mío? se me perdió todo lo que había hecho. ¿Qué Bueno, no pasó? importa. Igual usted lo tiene allá, ¿cierto? Bueno, yo Sí, con eso señor. no voy a trabajar ahorita. Bueno. Entonces, aquí en Power Pivot yo tengo no jodas, se me perdió todo. ¿Te pasó mi archivo? Sí, también puede pasármelo. Uy. Pásamelo ahí en el WhatsApp. Bueno, hay algo importante aquí. Venga, a ver si yo le digo aquí actualizar. Sale error. Ah, Porque las bases de datos mías están en otro lado. Entonces le digo aquí
Espérate, a ver, servicios, conexiones existentes. Entonces tengo que volver a conectar, Ok, ¿sí? ¿Por qué? Porque él va y busca, es en la ruta, en la carpeta donde usted tiene su archivo, ¿sí? Entonces aquí yo le estoy diciendo por eso es que es importante, sí, es lo que yo decía, dejarlas de una vez porque si no después tiene que ponerse a volver a conectar cada base de datos. Yo le voy a decir aquí editar, examinar y vuelvo y cambio la ruta. ¿Esta cuál era? El nombre. Esta es la de asesores. Entonces le digo editar, examinar, pero le digo asesores de mi carpeta, ¿sí ves? Entonces le digo abrir, guardar, clientes, actualizar. Vamos a actualizar, es editar. Editar, examinar, clientes. Ingresos. Editar. Este es, lo tengo, examinar, ingresos. Guardar. Y productos. Editar, examinar y productos. Son como los hipervínculos. Si usted mueve la carpeta, pues él, sí, ya ahí baila. pero ahí me sigue sacando un error en productos. Productos, Voy al editar. baño, no me demoro, no me demoro. Me está sacando un error en productos. ¿Cómo le diste el nombre a la tabla? Bueno, ahí el problema es porque, mira, si ves, aquí dice Marvi, pero no, pero sí está bien. Y bueno, no importa, aquí puedo seguir trabajando, sino que es que no podría actualizar. Bueno, entonces resulta que ahora yo necesito, venga, mira un momento la relación aquí. Yo necesito y de producto con y de producto, sí, está bien, sí, ok. Bueno, entonces resulta que ahora me piden sacar los costos de las cantidades vendidas. Ok, Pero los costos los tengo es aquí, ¿no? Tengo el costo unitario en productos. Bien. Necesito sacar el precio de venta unitario para liquidar las 45, los 35. O sea que tendría que cruzar esta base de datos de ventas, la tengo que cruzar con productos y pasar el costo unitario y el precio unitario. ok. Entonces voy a hacer aquí voy a hacer una especie como un buscar B, ¿sí? Entonces le voy a decir, solamente que aquí es mucho más eficiente el buscar B y es más rápido, ¿no? Es inteligente aquí, usted el buscar B tiene que decirle, búsqueme este valor, búsquemelo en esta base de datos y tráigame la columna tal y luego hacerle el sí punto error y otro poco de cosas, ¿no? Entonces yo solamente lo que le voy a decir, bueno, entonces voy a agregar una columna aquí, me voy a parar aquí y voy a hacer la fórmula aquí. Es diferente, ¿no? Aquí hicimos unas medidas, que las medidas se hacen con fórmulas DAX sobre una columna. Ahora lo que voy a hacer es una columna calculada. Ok, Entonces la columna calculada es que voy a cruzar
para que él, de acuerdo a este IDE, me traiga el costo de este IDE 1023, el costo de todos los IDEs, ¿no? Bueno, pues aquí está ordenado, creo, de cada uno de estos códigos. Entonces, voy a utilizar una función, te le voy a decir aquí, igual, perdón, voy a llamar la columna costo unitario. Costo unitario. Dos puntos igual, y coloco una función que se llama related, como es como un buscar B, ¿no? De relacionar, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Como ventas está relacionado con productos, entonces yo le voy a decir, ahí es como si le estuviera diciendo un buscar B. Vaya y búsqueme de la tabla productos el costo unitario. Ya, estuvo el buscar B. Oh. Esta fórmula es inteligente, ¿por qué? El por qué, vamos a mirar el costo del 1023, son 75,000, ¿no? El costo del 1023 de productos. El costo del 1023 es 75,000, ¿sí? 75,000, ¿sí ves? Sí. ¿Por qué él hace eso inteligentemente? Pues porque la relación ya sabe inteligentemente que este ítem está amarrado al 1023. Entonces yo no tengo que decirle ni la columna ni nada, porque como yo ya me traje yo ya en la fórmula le estoy diciendo cuál es la columna que quiero que me traiga. ¿Sí? Entonces es un buscar B, pero es un buscar B súper mejorado, ¿no? Además de la velocidad, si usted tuviera 2 millones de registros, ¡prá! En cuestiones de segundo ya los tiene ahí. ¿Ya? Ahora traigamos, bueno, podemos hacer de una vez el cálculo. Entonces voy a agregar otra columna, que ahora la voy a llamar total costo. El total costo, 2 puntos igual. Entonces, de la tabla ventas, cojo cantidad y lo multiplico de la tabla ventas por el costo unitario, que es la que acabo de subir. Ok. Le podemos ir dando formato a esto de una vez. Hay que hacerlo, aquí hay que hacerlo despacio, pues porque él de todas maneras se demora algunos segunditos procesando ahí. Listo. Esta fecha también la puedo arreglar de una vez aquí por formato, ¿no? Le puedo decir día, mes, año aquí. ¿Sí? Ahora voy a traer el precio unitario. Entonces le digo precio unitario, precio uni, 2 puntos igual. Ese precio uni, antes del 2 puntos igual, pues es la etiqueta, no el nombre de la columna, ¿no? Sí. Entonces le digo relate, porque me voy a traer de otra tabla. Obviamente aquí el relate funciona porque hay una relación, ¿no? Funciona de ventas ir a traerme de productos el precio unitario. Entonces le digo que de productos me traiga el precio unitario.
Listo. Y ahora hacemos el cálculo entre las dos columnas. Entonces le digo aquí total ventas. Ok. Desde la tabla ventas cantidad y la multiplico por la tabla ventas, el costo unitario, precio unitario. ¿Por qué no me aparece precio unitario? No lo acabamos de hacer. Ah, sí me aparece, sí me aparece. Ahí sí no sé. No, sí me aparece, sí me aparece. Listo. Estamos ready. Bueno, vamos a calcular la utilidad. Mm, Dos puntos igual, entonces al total de la tabla ventas voy a escoger el total ventas y le resto de la tabla ventas el total de los costos. Aquí es donde no se puede embolatar, ¿no? Claro. Listo. ¿Qué es lo importante ahorita? Hacer las medidas, porque usted no puede trabajar con esta, o sea, de poder puede, pero es como si lo estuviera haciendo en Excel, entonces no vas a llegar a ningún lado. Si las bases de datos son grandes, se te van a demorar los procesos. Sí, Entonces yo obvio. voy a hacer un análisis del total de los costos, del total de las ventas y de la utilidad. Entonces voy a hacerle medidas a cada una. Entonces aquí viene, ¿no? Autosuma también. Lo que pasa es que ya no acostumbro a hacerlos debajo de la columna porque es más fácil uno organizarlas aquí, ¿no? Por eso acá, pues hay que ser muy ordenado con esto, ¿no? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, aquí arriba, medidas para cantidades. ¿Sí? Aquí le voy a llamar medidas para costos. Entonces, una primer medida, pues arrancamos con las básicas que son suma, ¿no? Es sumar todos los costos, ¿no? Cuando yo estoy liquidando aquí, estoy liquidando es fila a fila, ¿no? Fila a Ok, fila, ¿cierto? Pero cuando yo hago una medida es la sumatoria de toda la columna, el promedio de toda la columna, ¿sí? listo. Entonces lo voy a colocar aquí. Total costos. Dos puntos igual. La función sum de la tabla de ventas. El total de los costos. Listo. Aquí no espere usted qué bonito, que el colorcito, que amarillito, ¿no? No, aquí no. Aquí es la medida así, seca.
Voy a colocar otra aquí que diga medidas para ventas. Entonces le digo igual total ventas para la suma de la tabla ventas, el total de las ventas. Medidas para utilidad. Puedo colocar aquí utilidad bruta. Entonces le puedo decir que es total ventas menos total costos. Listo. En esta medida que tengo aquí, utilicé una columna donde la estoy sumando, total costos. En esta medida, total ventas, utilicé una columna, total ventas, y la sumé. Y en la utilidad, hice una medida cogiendo dos medidas. Ok, ¿Está claro allí, cierto? sí. Bueno, resulta que me piden hacer un análisis entre lo que yo voy a hacer para saber las ventas de contado, los costos de contado y la utilidad de contado. Entonces le voy a llamar aquí medidas contado. Okidoki. Entonces, hay una función DAX que es de las más importantes que tiene Power Pivot y Power BI, porque lo mismo que estoy haciendo aquí es lo mismo que voy a hacer en Power BI. ¿Sí? Tiene una diferencia en organización, pero es el mismo concepto de trabajo. Entonces, voy a utilizar una función que se llama Calculate. La función Calculate funciona como un sumar punto sí, o un contar punto sí, o un promedio punto sí. O sea que el Calculate hace un filtro para poder hacer un cálculo, ya sea sumar, promediar, ¿cierto? Cuando yo voy a utilizar la función Calculate, debe haber medida base. Esta es una medida base, esta es una medida base, porque estoy calculando en sí toda una columna, ya sea que la promedie, la cuente, la divida, lo que sea. Cuando yo tengo una sumatoria, un promedio de toda una columna, esas se llaman medidas bases. Entonces, voy a calcular las ventas de contado en esta base de datos.
Ok, Entonces, para sumar las ventas de contado, yo tengo que tener la medida base de haber sumado todas las ventas, que ya la tengo. O sea, las ventas de contado es esta. Para ok, yo poder calcular las ventas de contado, tengo que haber tenido la medida base de haber sumado toda la columna de ventas. ok. Entonces, voy a hacer la fórmula para ver si me la entiende ahorita aquí. Es muy fácil. Entonces le voy a decir, ventas, ventas contadas. Dos puntos igual, le digo cálculo. Es como si le estuviera diciendo, voy a hacer un sumar punto sí, te lo voy a decir, que de todas las ventas, o sea, total ventas, que es esta, ¿no? Es esta medida, coma, punto y coma, es aquí, punto y coma. Entonces, a la columna de ventas, F pago, necesito que me haga un filtro, todo lo que sea igual y entre comillas, contado. Aquí en Power Pivot pueden ir en mayúscula o minúscula que él lo asume. Es como en Ok, este, ¿sí? listo. Entonces, total ventas, ¿qué función tiene? Total ventas, suma todas las ventas, toda la ¿Pero cuál columna. es la función? ¿La función qué? Suma. Suma, Ah, correcto. Suma, suma. Exacto. O sea que aquí el cálculo y me funciona como un sumar punto sí. ok, Entonces le estoy diciendo, súmeme del total de las ventas, pero solamente las ventas que fueron de contada. ¿Sí? ajá, Le doy enter y ahí tengo las ventas, pero solamente las ventas de contado. ok, Ahora necesito calcular los costos de las ventas de contado. ok. ¿Cómo lo haría? Sumar los costos. Entonces, ah, ay, La puedo hacer porque ya tengo la medida base donde estoy sumando todos los costos. igual, ¿no? Entonces, Costos, le digo costos contados. contado, los puntos igual, calculate, busco, ¿cómo lo pusimos? Total costos, Ahí está. Total costos. coma, el, ay, ya me olvidó, ¿qué sería? Los costos de contado. Entonces, F Oh, pago. F coma, pago. dos puntos, abre El comillas, operador lógico que sea igual. cierra. Perdón. F pago. Me perdí. Venta. Así. Igual contado. Lo puedo colocar en mayúscula, minúscula. Igual lo asume. Entonces ya podría sacar una medida aquí que diga utilidad contado. Mm,
Entonces cojo ventas contado, es una medida, y le resto la medida costos contado. Mm, Me da 0. ¿Por qué me da 0? La de arriba me da bien, ventas contado me da, costos contado me da, utilidad contado 0. Utilidad contado 2 puntos, igual ventas. Ah, ya sé. Ya. Ahora sí, está cogiendo la que no era. Y Yo sí, puedo ver, ¿sí? ¿Está ahí? todo bien. Bueno, yo me puedo venir aquí a Excel. Inserto una hoja, la llamo análisis, costos, ventas. De buena. Y me puedo venir aquí por donde dice insertar tabla dinámica, usar una fuente de datos existente, elegir conexión, tablas del modelo de datos. Él ya sabe que hay un modelo de datos, que no lo tiene aquí en Excel, lo tiene en el complemento de Power Pivot, pero como hay ambos, son compadres y vuelve y cargas el modelo, ¿sí viste? Oh, listo. Bueno, entonces yo le puedo decir lo mismo. Yo quiero saber por cliente, me voy para ventas y entonces le digo, total ventas por cliente, total costos por cliente y utilidad bruta. Tururú. Ok, entonces, total ventas, total costos y utilidad bruta. Y hago grafiquito. Mm, Voy a hacer esto mismo.
pero en lugar por cliente, entonces quita cliente y le pone por asesor. Puede hacer esto mismo. Quita asesor y le pone producto. Oh, Puede hacer esto mismo. Quita producto, por ejemplo, y de ventas. Puede escoger por fecha. Y por fecha lo agrupa. Ese, por ejemplo, se lo da por año, miren, si ves, de una, vean. oh. Pero lo puede agrupar por año mes. Mejor dicho, eso es una berraquera. Mm, bello, bello, bello. Usted puede seguir, usted hace todos los diseños, ¿no? Todos los diseños que usted quiera aquí. Por ejemplo, aquí podemos hacer uno, hagamos uno aquí de líneas. Hagamos otro acá. No sé si este no me lo deja hacer. Proyección solar. Tocó hacer, no sé si el plato tampoco me sirve. Digamos de columnas. Pues sí, obligatoriamente va uno de este. Aquí lo puedes clasificar, acordate, ¿no? Aquí está por año, ventas, costos, utilidad, ¿no? Ventas, costos, utilidad. Oh,
O lo puedes cambiar aquí al más y ahí le muestra todo el nivel, ¿no? Maravilloso. Y para armar el dashboard, pues harían falta el de totales, ¿no? Entonces, podemos hacer una tabla dinámica acá al lado. Insertar tabla dinámica. Utilice una fuente de datos externa. Tablas. Elegir conexión. Yo puedo también hacer una sola tabla, ¿no? También. Entonces, que me muestre, por ejemplo, los tres de una vez. Las medidas siempre están al final. Entonces, el total de las ventas, el total de los costos y la utilidad. ¿Sí? A mí me gusta hacer por cada total una tabla dinámica para poderlo manejar mejor, pero también puedo hacer una sola, ¿sí? Listo. Y ahí es armar el dashboard, ¿no? Listo. Pasar y copiarlo. Ahora, el sentido del calculate es que usted puede hacer entonces una hoja que diga análisis, pero solamente contado. Análisis, ventas, contado. Entonces, lo mismo, pero ahora el análisis es igual, tabla dinámica, utilice una fuente de datos externa, elegir conexión. Y entonces, lo mismo. Pues como son los mismos datos, entonces le digo, por cliente, quiero saber. Ah, pero no, nosotros no sacamos la medida de... Ah, sí, utilidad contada la tenemos, lo mismo. Entonces yo vengo acá y entonces le digo, ahora, ventas, pero ventas de contado. Costos de contado y utilidad de contado. Oh. ¿Sí? Ajá. Y ahí se repite, ¿no? Muy chévere. Muy, muy chévere. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que este archivo de ventas puede tener 900,000 registros. Digamos que el abrirlo, voy a abrirlo aquí, pues cuando son archivos muy grandes, ¿no? Entonces el abrirlo, pues se demora algunos segundos, ¿no? Pero ya digitar la información, pues es fácil, porque solamente digitar no es sino llenar, ¿no? O copiar y pegar la información. Como esto es una tabla, pues obviamente estos registros nuevos quedan dentro de la tabla que nosotros hemos llamado de ventas, ¿sí? Sí. De ventas. Entonces, usted lo único que va a hacer aquí es agregar registros. Usted no va a hacer aquí procesos ni de búsqueda porque ahí te vas a morir. Si este archivo tiene 900,000 registros, no, esto no la maneja nadie. Yo he manejado bases de datos de Excel de 800,000 registros. Y el solo abrirlo se demora como 3 minutos. Solo abrirlo. Si usted va a utilizar un buscar B, Sí, no, es horrible. La mía tiene 19,000 y es un caos. imagínate nomás con 19,000. Y a eso súmele que si el archivo tiene mucha formulación, muchos cruces de datos, eso no funciona. Entonces, por eso es que usted en los diseños solamente va a colocar registros. Cuando usted coloque aquí registros,
voy a colocar aquí la 5525. Con la cédula 12-121-034, el 1301 de la bodega Dolores. Voy a copiar aquí. El ID del producto es el 1026. La cantidad fueron 500. Vamos a ponerle 100, no tanto, 100. Fue de contado y control coma. Oye, eso llenando, no, usted no tiene ningún problema en llenar. O sea, en los archivos grandes en Excel, el problema es mientras abre, ¿no? Cuando Sí. usted abre, y si tienes que copiar y pegar, pues a lo mejor se te demore ahí un poquito, pero si tienes que digitar, pues no. Pero ya, ahí para de sufrir. Usted sigue implementando aquí datos, guarda y cierra. ¿Sí? Ok. Ahora bien, si yo me vengo aquí a Power Pivot, entonces esto me tiene que cambiar ahorita que yo actualice, ¿no? Las ¿Cuál ventas. era la fecha? Y además, en las tablas dinámicas que yo tenga por fecha, pues tiene que cambiarme todo. O sea, todo me cambia. ¿Qué fecha pusiste? La de hoy. Ok. Entonces yo me puedo venir aquí y le puedo decir actualizar, como en Excel, actualizar todo. Ah, hágalo. Es que aquí me quedó con error las conexiones. Voy. Hazlo tú allá y todo te cambia. Es que no, aquí de haberme tomado esto, no sé por qué no me lo está tomando. Yo lo arreglo. ¿Cómo llamaste las tablas tú? Ah, venga, las miro acá. No, pero él debe de asesores. Examinar. ¿Te actualizó o no? ¿Qué valor teníamos antes? ¡Oh! Colocamos 100 unidades. Él debió haber aumentado, pues. Espérate, yo te muestro lo que Ya no ya. me acuerdo. Mira, antes de Él debió actualizarlo. haber cambiado ya, ¿no? Si usted le va a actualizar y eso es de una, eso no tiene, eso ahí no tiene pierde. Asesores, aquí asesores de otros orígenes. Pero si vuelvo y conecto esto. Asesores, editar, examinar del escritorio de Marby, Power Pivot, asesores. Abrir, probar conexión. Seco. Listo, guardar. Clientes. Editar. Examinar. Es que tengo que volverle como a dar toda la ruta. Escritorio, Marby, Power Pivot, clientes. Ingresos.
Tengo un error en productos. Yo no Dice, fui. un error. Ahí debe haberte actualizado, o sea, ya el Ah, informe, pues por venga, ejemplo, pues venga, le quito y ya veo si actualiza o no. Poner 1. Y me voy tienes que para ir a acá. cambiar tienes que ir a cambiar el original de... Ventas contado, 350. Si le pongo 1. Y si le pongo 100, me voy para acá. Tienes que ir al archivo de Excel, hacer el cambio, Ay, guardar. ya me generó error. Ok. ¿En dónde le generó error? Estoy en el archivo de Excel. Contado le puse 100, ya guardó. Y si me voy para ¿Cuál cambiaste? la última. A ver. Y ya, sí cambia. Si le pongo 100, me da 350 y 150. Sí, ahí cambia. Eso es automático. Ujú. ¿Por qué no me quiere aquí coger este archivo? Ya lo he cogido. Bueno, entonces en esta clase lo importante a entender es que ya los cálculos con las columnas ya se acaban. Para hacer las tablas dinámicas, se cogen las columnas de texto que yo necesite, el cliente, la zona, ¿no? O Sí. si son códigos, pues los códigos. Pero lo cierto es que las columnas que yo vaya a calcular a esas columnas, yo tengo que hacerle medidas, ¿no? Estamos aquí en ventas. Le hacemos aquí, hicimos algunas medidas como suma, promedio, ¿no? Contar. Vimos el calculate, que pues es una función de las más importantes que hay, ¿no? Yo aquí puedo hacer pues condiciones lógicas, ya la otra clase vamos a trabajar eso. Entonces vienen condiciones lógicas, anidadas, sencillas, todo eso, ¿ya? Listo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la base de datos queda aquí y usted cuando esté aquí en Excel, pues no va a subir porque esto no tiene peso. Esto no, ¿dónde están las bases? De aquí no hay bases de datos, vean. Entonces ya es más fácil administrar la información. ¿Estamos? Listo. Estamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Esta llamada se está grabando. Clarísimo quedó.